Hoy les traigo este bello diseño que combina dos colores de hilo con un tejido fácil y bonito en macramé. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por esos lados. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes elegir el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de hilo, una en color azul que es de 50 centímetros y otra en color café que es de 80 centímetros. Uno ambos hilos en uno de los extremos y aquí realizo un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho, ubicando el hilo de color azul hacia el lado izquierdo y el hilo de color café hacia el derecho. Tomo una hebra de hilo de 80 centímetros también en color café. Voy a ubicarla hacia el lado derecho de donde tengo la hebra también de color café. Tomo otra hebra de hilo en color azul de 130 centímetros y la voy a ubicar hacia el lado izquierdo enseguida de donde tengo la hebra de hilo de color azul. Habiendo ubicado ya todos los hilos, voy a iniciar el tejido. Tomo la hebra de hilo de la derecha, que es la de color café, la paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. Tomo la hebra de hilo del lado izquierdo, la paso por encima de este, nuevamente la paso por debajo de la unión de todos los hilos, la voy a sacar por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Tomo el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de los hilos centrales, aquí en este caso formaría una Q. Tomo la hebra de hilo de la derecha, la paso por encima de este, nuevamente la voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos, la saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Aquí me quedaría entonces formado un nudo plano completo que está formado por el tejido hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Voy a repetir nuevamente lo mismo. Con la hebra de la derecha formo la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajusto nuevamente todo. Aquí me quedaría formado el segundo nudo plano completo. En total voy a realizar 4 nudos planos completos. Si quieres estar informado cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram, te comparto el enlace abajo en la descripción de este video. Y para continuar con el diseño voy a fijar a mi mesa de trabajo los hilos de color café, que son aquellos que salen hacia el lado derecho, ya que voy a continuar el tejido por ahora solo con los del lado izquierdo, que son los de color azul. Como puedes ver, tengo aquí dos hilos de color azul. El hilo que sale hacia la parte de arriba vendría siendo el hilo anudador, que voy a pasar por encima del otro hilo formando este 4, y con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo y por encima, y lo jalo muy bien hasta que quede bien ajustado este primer nudo. Voy a continuar pasando este mismo hilo, en esta ocasión por debajo, y me voy a devolver pasándolo por encima
y nuevamente por debajo de esta orejita voy a jalar, ajusto muy bien y me quedaría formado un nudo alondra. Voy a repetir ahora exactamente lo mismo. Inicio el tejido pasándolo por encima, me devuelvo pasándolo por debajo, por encima, jalo muy bien. Ahora nuevamente lo paso por debajo y me devuelvo pasándolo por encima y por debajo. Jalo y listo, me queda ya formado un segundo nudo alondra. En total voy a completar 10 nudos alondras realizados de la misma forma que ya les he venido indicando. Habiendo terminado ya el tejido con los hilos de color azul, voy nuevamente a fijarlos en la mesa. Voy a tomar las hebras de hilo de color café para iniciar el tejido. Tomo el hilo de arriba y lo paso por encima, formando esta P. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, luego lo voy a sacar por encima, voy a jalar y ajustar muy bien. Tomo nuevamente el hilo y lo paso por debajo y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo. Voy a jalar y voy a ajustar muy bien. Me queda formado ya el primer nudo alondra. Ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar también en total 10 nudos alondra. Habiendo completado ya todos los nudos, voy a cruzar los hilos para continuar con el diseño. Tomo el hilo central del color azul y lo paso por encima de los dos hilos cafés. El otro hilo de color azul lo paso por debajo, quedando cruzado de esta manera. Voy a fijar las hebras de hilo de color café para que sea más fácil realizar esta parte del tejido. Voy a ubicar los hilos de la siguiente forma. El hilo que sale hacia la parte de arriba va a continuar siendo el hilo guía, mientras que el hilo que sale hacia la parte de abajo va a ser el hilo anudador, que sería este. Voy a tomar en este caso el hilo anudador y con él voy a iniciar el tejido. Voy a pasarlo por encima del hilo guía, formando esta pequeña forma como de P. Y luego con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo, luego por encima, voy a jalar y esto lo uno a lo que ya llevaba tejido. Para continuar entonces voy a tomar este mismo hilo y lo voy a ubicar por debajo, con él me voy a devolver pasándolo por encima y nuevamente por debajo y lo voy a jalar. Aquí me quedaría entonces ya formado un nudo alondra nuevamente. Lo que hice fue cambiar la dirección o el sentido del tejido. Voy a continuar hasta completar en total 10 nudos realizados con este mismo patrón. Para continuar el tejido con el hilo de color café, tomo la hebra de hilo café que sale hacia la parte de arriba, pasándolo por encima del otro hilo, formando este 4, luego por debajo, por encima, voy a jalar y ahora lo voy a pasar por debajo, me devuelvo pasándolo por encima, nuevamente por debajo, para completar el nudo alondra y continúo este mismo tejido de la misma forma hasta completar en total 10 nudos.
Para continuar con el diseño, voy nuevamente a cruzar los hilos pasando el hilo de color azul central por encima de los hilos café y el otro hilo por debajo, quedando cruzados de esta forma. Y aquí voy a continuar entonces realizando el mismo tejido con el mismo patrón que ya les he venido indicando. Es muy importante siempre realizarlo en este mismo orden, ya que el protagonista de la pulsera es el hilo de color azul. Y por esta misma razón es que ustedes en este diseño siempre ven que al cambiar la secuencia o el orden de los colores, el color que va a quedar por encima del color café siempre va a ser el de color azul. Es algo que es una característica como tal de este diseño que les traje el día de hoy. Y ahora simplemente voy a continuar repitiendo la misma secuencia en los tejidos y en el orden como se los he venido explicando. Vamos a realizar siempre 10 nudos alondra, que hace parte como tal de la cantidad de nudos que vamos a trabajar en este diseño. Y así mismo voy a continuar hasta completar el largo total deseado. Yo en mi caso voy a dejarlo desde donde inicié el tejido del nudo plano hasta donde voy a finalizar esta última parte de la realización de estos ojales, en total 13.5 centímetros, y finalizo con 4 nudos planos más. Aquí llevo hasta el momento en total 13.5 centímetros, voy a finalizar con el tejido del nudo plano exactamente igual como lo hice al inicio de la pulsera. Y serían en total 4 nudos planos. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este tipo de diseños que combinan dos colores de hilos tejidos en macramé. Y pues ven, aquí ya estoy finalizando, ahora simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Miren cómo se ve de preciosa. Esa sería por la parte de encima, por la parte que va a ir arriba de nuestra muñeca, y así se vería entonces por la parte de atrás. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano, nuevamente tomando una hebra de hilo de 20 centímetros, fijándola en mi mesa de trabajo. Inicio aquí el tejido. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño de forma mucho más detallada y paso a paso este tipo de técnica. En total voy a completar 3 nudos planos completos para el cierre de esta pulsera. Igualmente tú puedes cerrar la pulsera con la técnica que sea de tu preferencia. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando los 3 nudos planos completos. Y aquí ya está finalizada esta preciosa y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño diferente que van a poder incorporar a su portafolio de productos si tienen un emprendimiento de bisutería y de accesorios que pueden hacer para ustedes, para regalar. Y si te encanta la bisutería y quieres continuar aprendiendo, por acá te voy a compartir otras ideas. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.